problema. Muy bien. Daniel Bielsa, Jorge Bielsa. A ver, vamos. El tema del régimen especial de la micro y la pequeña empresa responde obviamente a condiciones objetivas de la micro y la pequeña empresa, que no es la condición de la gran empresa, pues. Entonces tenemos que diferenciar las cosas. Pero este régimen laboral, la ley antijoven, ¿diferencia eso? No. A todas las empresas, indistintamente de cuánto gane, indistintamente de sus niveles de rentabilidad, etcétera, le da la misma condición. Y particularmente, yo pregunto, ¿cuántas decenas de miles de trabajadores hay en el país que trabajan como acomodadores, como vendedores en centros, en estos malls, en estos centros comerciales? Decenas de miles de trabajadores. ¿Y quiénes son esas personas? ¿No son jóvenes? ¿Y por qué le damos ese regalito a ese tipo de empresas para que puedan contratar hasta 25% de sus trabajadores bajo esta modalidad? Dígame si eso no es precarizar. Entonces, si yo hago las cosas diferenciadas, como hicimos con el régimen MIPE, perfecto, oiga, y hay que considerar un tema. Solo muy puntual sobre el tema CAS, porque creo que hay otros temas, ¿no? El régimen CAS, fíjense, el 2008, 110.000 trabajadores en el Estado no tenían ningún derecho, más que ir a trabajar y recibir su sueldo a fin de mes. Cuando la señora desembarazaba no tenía ni un día de descanso pre y postnatal. Esa decisión del régimen CAS, ¿qué significó? Que incorporar 110.000 personas, acceso a la seguridad social, a un sistema de pensiones. Pues no solamente eran 110.000 al seguro social, porque en la estadística, ¿qué significa? Un trabajador normalmente tiene su esposa, hijos, significó más o menos 250.000 personas incorporadas a la seguridad social. Es decir, a quienes no tenían nada, que dicho sea de paso fue la creación de un régimen que venía desde el fujimorismo, ¿no? Desde los 90, ¿no? A quienes no tenían absolutamente nada se les dio vacaciones, se les dio jornada laboral, descanso pre-postnatal en el caso de las señoras que se embarazaban, se les dio seguridad social, acceso a pensiones, es decir, derechos laborales, ¿no? Y ahí quedo con este tema porque creo que lo más importante es ahora hablar de este reglamento, ¿no? Y en verdad, si nos remitimos al reglamento, ¿con qué nos encontramos? ¿No? Que en realidad los artículos 29, 30 y 31 son lo que podríamos decir los mecanismos de protección que se ha pensado para que esta ley no sea desvirtuada, ¿no? Y me remito al artículo 30 que dice prohibición de recontratación de jóvenes, bajo lo cual, si yo hoy en día tengo un trabajador entre 18 y 24 años, lo que no puedo hacer es despedirlo o que venza su contrato y volver a contratarlo bajo la modalidad de la Ley de Contratación Laboral Juvenil. Eso es lo que no puedo hacer hoy en día. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Pero el gran tema de fondo es, si Juan, que está en la empresa A, ¿no?, vence su contrato a fines de enero, no le renuevan el contrato a él, ¿no? Y Juan, ¿no?, ¿dónde va a trabajar? Pero en vez de Juan, viene Pedro, ¿no? Y Pedro contratado bajo el régimen laboral juvenil. ¿De verdad? Lo reemplazo, ¿no? Y me van a decir, no, pero para eso hay otro candado que está en el artículo 31, ¿no?, que es la prohibición de protección de trabajadores contratados bajo otros regímenes laborales, ¿no? Pero el gran tema, vuelvo al concepto, ¿no? El gran tema es, ni el ministro Otárola, ni el ministro Segura, ¿no?, ni el viceministro, con todas las buenas intenciones que pueda tener, va a garantizar de que las empresas vayan a renovarle los contratos, reitero, a estos 350.000 jóvenes. Viceministro. Sí. Bueno, yo voy un poco atrasado en los temas porque tengo que contestar todos los temas que los pone don Jorge. Me faltó SUNAFIL en la intervención anterior. Miren, en la época que estuvo don Jorge Villasante en el ministerio, un trabajador de SUNAFIL ganaba 2.000 a 2.500 soles de sueldo. Y no tenían la fuerza ni la autonomía institucional como lo tienen ahora, ¿no? Hoy día están ganando entre 7, 8, 9.000 soles. O sea, se ha recontra multiplicado sus sueldos porque es una tarea delicadísima que necesitamos personas altamente competentes y reconocerles bien. Entonces no estamos debilitando SUNAFIL, nosotros estamos fortaleciendo SUNAFIL. De manera que cuando criticamos SUNAFIL también hay que tener cuidado porque, como lo repito, ellos pagaban 2.000, 2.500 soles de sueldo a cada miembro de SUNAFIL. Me alegra que don Jorge Villasante
no me haya contradicho en el tema de la precarización de las microempresas. O sea, quiere decir que es verdad lo que estoy diciendo. O sea, en el tema de microempresas el costo es 6.6 y no tienen derecho a gratificaciones, CTS, seguros y nada, 15 días de vacaciones. O sea, comparado con la ley de los jóvenes, el de los jóvenes es mucho más superior porque el costo es 14.4% y además, ¿qué cosa tiene? Que el Estado, por primera vez en la historia del Perú, gasta para jóvenes de 18 a 24 años en su seguro. En su seguro. O sea, el Estado les paga el seguro para que estén asegurados. Y gasta, ¿en qué más? En su capacitación, ¿no? Entonces, eso para nosotros es fundamental porque si los jóvenes, hoy día, este 1.800.000, no voy a cansar de repetir porque esos son los que estamos mirando nosotros, tienen que ingresar al mercado laboral y tienen que ingresar al mercado laboral con su seguro y con su capacitación. O sea, comparemos entonces el CAS, comparemos este régimen de microempresas hechas con buena intención. Yo, por ejemplo, no estoy cuestionando ni haciendo cuestión de Estado y ni diciendo, mira, qué malos son estas personas, son anti-trabajadores, anti no sé qué. No, yo reconozco que cada cosa es por algo. O sea, nadie que va al gobierno va y dice, voy a hacer mal las cosas. Hoy día llego al gobierno, me inspiro para hacer mal las cosas. Todos quieren hacer lo mejor posible. Entonces, yo lo mismo reclamo de la oposición. O sea, reconozcan las virtudes de esto. Yo lo reconozco, las intenciones buenas y que estas, pese a que son absoluta precarización laboral de lo que han hecho, tanto en el CAS como en este, y peor, todavía han usado el servicio no personal, que es más indigno todavía. Yo reconozco, sin embargo, buenas intenciones. Incluso nosotros, ya lo dije, con el ministro Otárola a la cabeza, hemos estado ya intentando hacer la campaña para usar esto. Pero le pedimos a la oposición porque hay que ser responsables. Aquí la gente, los extremistas, Movadef y la gente que crea violencia en el país se está aprovechando y está saliendo y se está instando a las calles, haciendo el ruido político, dejándonos mal al país y ahuyentando la inversión. Porque cuando uno está aquí en el gobierno, asume responsabilidad y siente el peso de la responsabilidad, y lo digo con todo cariño porque don Jorge Villasanti ha sido un ministro de Estado y él debe haber sentido también lo que significa cuando hay un ruido político, cómo las inversiones se ahuyentan, se van las inversiones, y cómo hacemos crecer el Producto Bruto Interno, cómo mejoramos el PBI, cómo ampliamos la demanda laboral solamente con el crecimiento del PBI, y la demanda laboral se aumenta con inversión, y la inversión viene cuando hacemos un país amigable a la inversión y cuando hay ruido político en las calles y hay consignas comunistas, porque hay consignas comunistas, entonces eso definitivamente ahuyenta la inversión y no nos lleva a ningún buen puerto. Yo creo que es bueno que reconozcamos entonces que sí necesitamos inversión. Claro, y se ahuyenta inversión cuando se dice agua u oro que se come, ¿no? El oro no se come, ¿no? Y ahí tenemos Conga y tenemos otros proyectos más ahí totalmente paralizados, que en suma significan millones, ¿no? Miles de millones de dólares que no invertimos, que no generamos inversión privada, que es la que precisamente en una proporción inversión privada versus inversión pública, 3 veces la inversión privada es la que puede garantizar mayor empleo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues los partidos políticos tenemos que hacer nuestro papel y salimos y obviamente damos la cara y tenemos que alertar a la ciudadanía. Muchas veces hay un dicho que dice, por pretender hacer el bien terminas haciendo el mal. Y es verdad. Yo debo decirle sinceramente, sí tenemos una preocupación, porque, y eso no nos lo van a poder desmentir, esos contratos que van venciendo secuencialmente, no hay garantía, no hay garantía. El señor García Miró de la Confief o cualquier empresario bien intencionado no puede garantizar que los otros cientos de miles de empresarios que existen en el país renueven esos contratos. ¿Y allí qué vamos a hacer? ¿La inspección va a estar? ¿No? Yo solo debo decir, en el tema de la SUNAFIL, me parece bien, fortalecemos la inspección, ¿no? En el país, y debe saberse. Cuando el APRA llegó al gobierno, ¿qué teníamos? 240 inspectores de trabajo en el país, ¿no? Cuando dejamos el gobierno, habían 540 inspectores, todos en planilla, porque había una razón. Habían 140 en Lima
contratados bajo el régimen 728 y habían 98 inspectores contratados bajo modalidad de servicios no personales. Y nosotros convocamos a 3 concursos públicos con participación de más de 10.000 postulantes e incorporamos inspectores de trabajo con todos los derechos laborales, con seguro complementario de trabajo de riesgo, porque habían inspectores que iban a minas y no tenían seguro complementario de riesgo, y todos ellos tenían derechos. Y entonces ahí, digamos, por lo menos en el gobierno del APRA, los inspectores de trabajo no hicieron huelgas como si la han hecho en este gobierno. Y cosa curiosa, el Ministerio de Trabajo, con el sindicato de inspectores, se someten a un arbitraje, pierde el arbitraje el Ministerio de Trabajo y lo impugna judicialmente. ¿Qué ejemplo le damos al sector empresarial, ¿no? Pero vamos al tema del reglamento, efectivamente, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo, que en el artículo 31 nos dicen: los trabajadores sin restricción alguna de edad que fueran cesados sin causa justa, ¿no?, cuyos contratos se encuentran regulados bajo otros regímenes laborales, no podrán ser sustituidos en el mismo puesto y funciones por jóvenes contratados bajo el nuevo régimen laboral juvenil, ¿no?, la ley antijoven. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, técnicamente un vencimiento de contrato no es despido. Técnicamente un vencimiento de contrato no es despido. Simplemente ocurre que el contrato está sujeto a un plazo determinado, hay una causa de esa contratación, vence el contrato, no lo renuevo y después traigo pues jóvenes bajo el nuevo régimen, ¿no? Eso, y la pregunta es: ¿y por qué le doy ese regalito a la gran y a la mediana empresa, que no son las condiciones de la micro y la pequeña empresa? Bien, voy a hacer algo porque sé que el tiempo es corto en televisión. Ya estamos Miren, por ya terminar. estamos terminando. Protección laboral, título 4 del reglamento, artículo 29, 30, 31. Yo le invito a don Jorge Villasante a que nos redacte esos artículos para que le ponga, con el conocimiento que él tiene, todos los candados. Y me comprometo a introducirlo, lo que él, la redacción que él nos recomiende dentro del reglamento. Pero que don Jorge Villasante reconozca que esta ley tiene virtudes. Yo no tengo inconvenientes en reconocer las cosas buenas que hacen. Por más que ya hemos visto y ya lo he comparado varias veces, que realmente en estas regulaciones que ellos han dado sí ha habido una precarización terrible de los derechos laborales, pero yo reconozco intenciones ahí. Yo lo que pido es a don Jorge que reconozca buena intención, por lo menos, en esto, porque aquí está de juego el futuro del país, el futuro de los jóvenes en el país, y aquí nosotros estamos trabajando fuerte, porque no solamente es este tema, sino hay varias cosas más, no solamente para ver el tema de la salud desde la infancia, para que el trabajador aprenda mejor. Para eso tenemos nosotros el CUNAMás, para que los chicos tomen desayuno, el Caliguarma. Ahora estamos trabajando en el Ministerio de Trabajo algo muy bonito que seguramente el gobierno que sigue lo continuará. Aunque el tema es el reglamento. Y termino, ya le dije a Jorge Villasante que le invito a redactar esos artículos, y yo que sí quiero hacer una apuesta. 500 desayunos para los jóvenes, para los niños de Coique, en que si, no sé quién ganará, yo espero que gane un candidato del Partido Nacionalista, pero en el caso que ganare un candidato del Partido Aprista, estoy seguro que lo van a continuar porque la ley es buena. Lo mismo que pasó en el TLC, se opusieron a morir, pero luego lo profundizaron, lo desarrollaron, y estoy seguro que van a hacer lo mismo porque estoy seguro que van a ser muy responsables cuando sean gobierno. Bueno, lo que vamos a hacer es seguir luchando seguramente desde la posición en la que estemos para continuar, por ejemplo, reduciendo la pobreza. Solo hay que decir, el 2014 la pobreza en el país subió 0.6%, subió. Después que habíamos tenido años en los cuales fuimos reduciendo la pobreza, y entre el 2006 y el 2011 redujimos la pobreza de 48 a 28%, 20%, ¿no? Y sí hay que pedirle al gobierno que actúe con más coherencia. No lo digo yo, el presidente de la República dijo: oiga, esta no es una ley para los jóvenes que tienen estudios universitarios. Y la respuesta de ese artículo segundo de la ley sí es para ellos. Este gobierno y el ministro Otárola le dijo en un día, estamos contemplando las posibilidades de que también accedan a CTS. Ya lo hicieron con utilidades, lo cual me parece bien, aunque contraviniendo un principio de jerarquía normativa, porque por reglamento no puedo modificar la ley,
Eso lo sabemos, artículo 118 de la Constitución. Los reglamentos, ¿no? Las leyes se reglamentan sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Y a través del reglamento lo que estamos haciendo es transgredirlas. Bueno, si en beneficio de los jóvenes, ¿no?, es que accedan a utilidades que no había razón alguna para negarles ese derecho, pues bien, veamos también cómo incorporamos CTS, gratificaciones, de repente considerando, reitero, condiciones objetivas que permitan diferenciar situación de la micro respecto de la gran Entonces empresa. No está por la derogatoria, está por la modificatoria. Por la derogatoria, porque entonces, esta ley... usted dice que si lo modifican esto, entonces ya va a estar bien. No, lo que pasa es entonces, lo siguiente, en un Estado de Derecho no es lo que se le ocurre a las personas. En un Estado de Derecho hay que observar principio de jerarquía normativa, Constitución, ley, pero la autoridad reglamento. está en la Constitución, que es la norma máxima. Entonces, la ley antijoven no establece utilidades. Y la ley, el decreto legislativo 892 establece utilidades para todo régimen privado, incluido la ley de los jóvenes. De manera que no tendríamos por qué sacarlo. Ese es el tema. Y es un derecho constitucional. Y está regulado por un decreto legislativo. En consecuencia le corresponde, siendo régimen laboral, le corresponde. Y eso lo sabe usted, porque es abogado. A constitucionalistas, ¿no? Y van a ver que por reglamento no puedo hacer aquello que por ley no lo establecí. No estamos Pero modificando. al final sí lo están haciendo y podemos discutir sobre ello. Muy bien. No me aceptó la apuesta de los desayunos, ¿no? Ah, no, los desayunos están bien, aceptados. Aceptado, muy bien, listo. Muy bien, yo les agradezco muchísimo. En realidad lo que va a ocurrir es que la comisión permanente es la que va a definir este tema, más allá de lo que ya hayan puesto en el reglamento. La discusión va a ser política y obviamente hay hasta 4 o 5 proyectos para ver qué se hace con esa ley. Claro que sí, yo espero que el siguiente debate sea con el ministro Tarola y el ministro Segura. Sería importante tenerlos a ellos. En fin, vamos a ver qué ocurre. Muchísimas gracias, viceministro. Muchas gracias, exministro. Muchas gracias. Nosotros esperaremos, como digo, la próxima semana. Esto se define ya la próxima semana. Y amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo, seguramente con novedades del gobierno y de la comisión permanente. Esperamos también que sobre Martín Belaunde. La marcha de los jóvenes es el 15, se está programando para el 15, de tal manera que eso también, suponemos, generará algún tipo de presión. Si usted quiere volver a ver este programa hoy día o pasarle la voz a alguien que no lo ha visto, lo puede hacer a las 9 de la noche, en vivo. Nos volvemos a encontrar aquí a las 7 de la noche el próximo domingo.